Dios les continúe bendiciendo rica y poderosamente, con mucha abundancia de paz, con mucha abundancia de salud. Bendiciones del Señor para todas y para todos, queridos y apreciados ministros, ministras, apóstoles, pastores, profetas. Saludo al pastor Marcelo Parrella allá en Brasil, su amada esposa, en este maravilloso ministerio internacional como lo es Unicristo, el cual pues soy parte allí de este maravilloso ministerio, valga la redundancia. Saludo para todos los amigos y amigas que nos siguen allí por este medio de comunicación, por esta plataforma comunicacional. Estamos nuevamente por aquí transmitiendo el Evangelio del Reino, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la paz, de la justicia, el Evangelio de la misericordia, de la verdad, el Evangelio del amor, de la buena noticia, dándole continuidad pues a la palabra del Señor en este último mes del año 2023, mes 12. Damos gracias al Señor porque nos permite pues poder compartir, poder transmitir esta palabra hoy 6 de diciembre, compartiendo allí la maravillosa palabra. Hemos venido hablando de la victoria de Cristo, pero haciéndonos una pregunta y después de haber vencido Cristo, como así lo muestra las Escrituras, y que es bastante específico allí cuando dice que venció. Dice que destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Destruyó la muerte, venció al mundo. El mismo Señor Jesús les dice a sus discípulos: yo he vencido al mundo y vosotros también lo vencerán. Venció la carne, la crucificó, venció el pecado en la carne. Él se hizo pecado para destruir esa mancha que había contaminado a toda la humanidad. Ahora la pregunta es: ¿y por qué sigue habiendo tanta maldad, tanta oscuridad? ¿Por qué seguimos viendo tantos defectos que no corresponden a esto que estamos hablando? Bueno, precisamente allí donde estamos conversando, en que hay una responsabilidad de parte de cada uno de nosotros, de cada ser humano. Y el apóstol Pablo, que había entendido bien esta situación, en muchas palabras, él quería dar a entender cuál era la actitud, cuál era la forma de manifestar una vida mejor. Es decir, ahora sí es posible, antes no, porque los hombres eran esclavos del pecado. No podían, por más que quisieran salir de la condición en la que estaban, pero después de esa gran victoria de nuestro Señor Jesucristo, entonces en tu boca y en tu corazón, es decir, delante de ti, cerca de ti, en ti está la palabra, en ti está el poder para cambiar esa situación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, en la carta de los Romanos, versículo clave allí, el versículo 12 y el versículo 1, vamos a leerlo. Ubiquémonos allí en el libro de Romanos, capítulo 12. Libro de Romanos, capítulo 12, el versículo 1 y el versículo 2. Vamos a leer allí para que se entienda el contexto de esta palabra. Romanos capítulo 12, el versículo 1 y 2, leo, en el nombre del Señor. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que se entienda el contexto, es interesante esto, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Muchas veces, porque queremos justificarnos, entonces aún las cosas malas nosotros decimos por nuestra falta de renovación,
Podríamos decir, mucha gente lo dice, esa es la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Es decir, un desastre, una maldad, una dolencia, una enfermedad de una persona, no podemos decir que fue la voluntad de Dios. No, no. Muchas veces son malos hábitos alimenticios, malas decisiones por falta de renovación. Por supuesto, todo tiene que ver con la falta de renovación. Gracias a Dios que ahora estamos en la era de la información, en la era del conocimiento. Hoy usted puede saber todos los alimentos que le hacen daño. Hoy usted puede saber todas las cosas que le hacen daño a su salud. En otro tiempo, la gente se enfermaba por lo que comía, porque no había conocimiento. El conocimiento estaba sesgado y la gente no sabía. Es interesante. Quiero compartir algo del evangelista Benny Hinn en su programa que él tenía. Él está entrevistando a un doctor, al doctor Joel Guala. Y el doctor Joel Guala es un geólogo, médico, internista y ahora científico, porque crea él mismo unas vitaminas, aminoácidos, proteínas, todas estas comprimidas con una fórmula que sean de fácil asociación en el cuerpo. Es decir, cualidades, así se le llama, pues. La pregunta de Benny Hinn en ese momento me interesa mucho porque lo que sucedió allí, y quiero contextualizarlo. Benny Hinn testificaba y decía: doctor, yo he viajado por todo el mundo, decía el evangelista Benny Hinn, yo he viajado por todo el mundo viendo milagros de sanidades y orando por personas enfermas que son sanadas por el poder de Dios en las campañas, pero en los años, dice él, en los años vuelvo a esos lugares y las personas están enfermas, enfermas más de que cuando oré por ellos. Entonces él se impresionaba de esa condición y se hacía esa pregunta. Entonces el doctor Joel Guala le dijo: lo que pasa es que Dios los sana y ellos se enferman por lo que comen. Dios los sana, pero ellos se enferman por sus decisiones. Entonces aquí vemos que muchas veces le estamos atribuyendo a Dios incluso como si fuera su voluntad, algo malo, lo que le está pasando a nuestras vidas, pero está pasando por nuestras malas decisiones, por nuestra ignorancia, porque nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Pero no justificamos en nuestra ignorancia diciendo que es la voluntad de Dios que yo pasé por este sufrimiento. Es allí donde el apóstol Pablo hoy, y nosotros utilizando este contexto que el apóstol Pablo nos está dando, y dice que no se conformen a este siglo. La palabra siglo allí es un sistema organizado. Nos está hablando como comúnmente, no está hablando como comúnmente entendemos. Un siglo son 100 años. No, aquí sistema organizado en otras traducciones o en otras paráfrasis que se han escrito de la Biblia dice mundo organizado. Es decir, no te conformes a la manera de pensar de este mundo. No te conformes a este siglo, dice el apóstol Pablo, sino transformado. Es decir, traes una formación por tus padres, una formación por la vida, una formación por los amigos, por tus profesores del colegio, incluso compañeros de clase, de trabajo. Han sido formados en esa vida que ahora manifiestas, o usted manifiesta. Pero una vez que usted decida no conformarse a esa manera natural del mundo, entonces usted va a ser transformado. Es decir, ya esa formación que usted tenía no le sirve. Usted tiene que ser transformado. Es decir, una transformación tiene que ser formado. Tiene que ser formado. Es interesante y dice, ¿cómo vamos a ser transformados? Bueno, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es decir, conforme lo que tengamos en nuestra mente, es entonces donde vamos a ver esa manifestación, esa transformación. Y aquí hay una palabra interesante. La palabra renovar allí es hacer nuevo. Es la palabra anakainosis, es decir, hacer nuevo, sacar información vieja y meter información nueva. Hoy es más fácil entenderlo por la tecnología,
Bueno, nosotros podemos agarrar un equipo, un aparato tecnológico, una computadora, un celular, una tablet y limpiarla de la información que tiene. Si no funciona o si es obsoleta y descargar en ellas una nueva información, incluso hasta nuevos programas. Están los programas y la información para que corra más rápido, pues, pero cuando nosotros llevamos a nuestras vidas, lo llevamos a nuestra vida, funciona de la misma manera. Tenemos que sacar de nuestra mente patrones mentales, conceptos equivocados, porque si yo tengo un concepto equivocado, entonces la forma de transmitir va a ser equivocada, porque muchas veces los problemas que tenemos y muchas veces de las cosas que manifestamos y se manifiestan a nuestro alrededor son causa de la mala formación que tenemos, las malas estructuras mentales que hemos tenido, con las que fuimos formados y terminamos diciendo, bueno, esa es la voluntad de Dios. No, 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 no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo perfecto. Es la voluntad de Dios, en toda justicia, en toda bondad, en toda piedad. Esa es la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Bueno, ¿cómo la vamos a conocer? Por medio de la renovación. Vamos a conocer esa voluntad. Fíjense, estamos en los mejores momentos de la historia de la humanidad. Hay que decirlo, fíjense cómo se ha revelado tantas cosas. Ya la información no está sesgada. Ya no hay un grupo que manipula y domina la información y todos los demás tienen que creer de lo que dicen esas personas. No, hoy usted puede investigar, usted puede saber. Hoy usted tiene a su alcance un clic de distancia, usted puede conseguir la información que necesita y si no le gusta, la puede desechar y buscar más hasta que usted pueda verificar lo que le conviene, lo que le corresponde, lo que le hace daño o lo que no le hace daño. Hoy estamos viendo en esos días maravillosos porque la luz vino al mundo. La luz ha venido al mundo y los hombres tienen que saber eso. Entonces muchas de las cosas que manifiestan las personas tienen que ver con su manera de pensar, porque si usted cambia su manera de pensar, entonces usted cambiará su manera de vivir, porque va a ser transformado por medio de esa renovación del entendimiento. Entonces allí sí puede comprobar la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Vamos a verlos con unos ejemplos que son muy importantes, que están en las Escrituras. Los invito a buscarse allá en el Evangelio de Mateo capítulo 12. Vamos a ubicarnos en el Evangelio de Mateo capítulo 12, el versículo 34. Mateo capítulo 12, el versículo 34. Mateo 12, 34. Mire cómo dice esta palabra maravillosa. Mateo 12, 34. Leo allí. Mateo 12, 34. Leo en el nombre del Señor. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tus palabras crean tu mundo, crean tu medio ambiente. Conforme a lo que piensas, hablas. ¿Qué es el corazón? Bueno, el corazón no es el órgano que te palpita, ese músculo de carne. Cuando hablamos del corazón, en las Escrituras se está refiriendo a la mente, de lo que está allí. Ese es el corazón. Podemos confirmarlo en muchos versículos. Dice también en el Génesis capítulo 6 que los designios de los pensamientos de los hombres era de continuo el mal. Dice que los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Cuando hace la referencia al corazón, está hablando de los pensamientos y de la mente, de la abundancia del corazón. Habla la boca, como dice aquí en Mateo. Está hablando de lo que hay abundantemente allí en su manera de pensar, en su mente. Es lo que usted va a hablar. Si usted siempre está pensando en vehículos, usted habla de vehículos. Si usted siempre está pensando en problemas, usted hablará de problemas. Si usted siempre está pensando en demonios, usted va a hablar de demonios, porque de la abundancia del corazón
habla la boca. El apóstol Pablo dice que nuestras palabras abunden, la palabra de Cristo, dice el apóstol Pablo, que la palabra de Cristo abunden en nuestros corazones. Quiere decir que nuestro corazón, nuestra mente, tiene que estar llena de Cristo, porque Él dice que la palabra de Cristo abunde en nuestros corazones. Es meditando en Él, que nosotros podamos meditar en Él, en su grandeza, en su poder, en lo que ha logrado, en lo que logrará, en todo esto. Es interesante esto, por eso hay que leer la palabra con entendimiento. Leamos allí también, Mateo también allí capítulo 12. Vamos a ubicarnos ahora en el versículo 22. Mateo 12, el versículo 22 hasta el versículo 29 del capítulo 12 de Mateo. Pero desde el versículo 22, leo, en el nombre del Señor. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, hay una pregunta allí, sino interrogación, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. Hay otra pregunta allí, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y yo echo fuera los demonios por Belzebú, por quien echan vuestros hijos, por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Por qué? Una pregunta allí, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa allí. Para que veamos allí el contexto donde el Señor Jesús dice, la abundancia del corazón habla la boca. Fíjense, hoy un milagro allí, por lo que estamos leyendo, hay un milagro, hay una manifestación gloriosa en el ambiente. Algunos pensaron y estaban conmovidos, pero algunos pensaron porque en su corazón tenían el anhelo de la manifestación del Mesías y dijeron, wow, este no será el hijo de David, esperando algunos. Pero otros, como los fariseos, que tenían en sus mentes, aquí estaban manifestando lo que tenían en su corazón, los fariseos. Y es lo que el Señor Jesús va a enseñar allí. Ellos lo que solo tenían en su mente eran demonios. Entonces todo lo que veían que se manifestaba alrededor eran demonios. Las cosas que a ellos no le agradaban. Pero ellos eran demonios. Y lo vieron así. Al Señor, al mismo Señor Jesús y a la manifestación que hubo de ese milagro. Jesús conocía los pensamientos de ellos. Eran pensamientos de puros demonios. Fíjense esto, muchos fariseos y judíos de ese tiempo que estaban viendo esta gloria manifestada, ellos pensaban era en lo malo. No podían pensar que este hombre venía de Dios. Ellos decían, wow, está endemoniado, pero habla con sabiduría. Pero jamás hemos visto hablar cómo habla este hombre. Pero para ellos era demonio, porque pensaban de esa manera, porque eso era lo que había en su corazón. Leamos nuevamente allí Mateo 12:34. Leamos Mateo 12:34 hasta el 37. Mire cómo dice Mateo 12, del 34 al 37, hasta el 37. Generación de víboras, lo llamó el Señor. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella te darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado allí. Es allí el tema. Fíjense la relación que hay, allí. ¿Por qué yo hablo cosas? Bueno, porque es lo que hay en mi corazón. O sea, hay una conexión a lo que yo hablo, a lo que yo pienso. Si yo renuevo mi manera de pensar, por supuesto yo voy a cambiar mi manera de hablar.
porque estoy cambiando mi manera de pensar. Por lo tanto, lo que la gente habla constantemente es lo que está en su corazón. La gente manifiesta en su corazón porque por sus palabras se va a dar a conocer lo que hay en el corazón. Por sus palabras se va a dar a conocer lo que hay en el corazón. Las palabras demuestran lo que hay en nuestra mente, lo que hay en nuestros pensamientos. Y las palabras son creadas, son creativas, tanto que en el libro de los Proverbios, capítulo 18, dice el rey Salomón que el poder de la lengua está en la vida y está en la muerte. Conforme lo que tú hables, se manifestará la vida o la muerte. Las palabras, los pensamientos crean nuestro mundo. Por eso usted puede ver que en un mismo día hay gente que disfrute el sol y otro lo maldiga en ese mismo día, donde la gente puede decir, hoy es un día maravilloso, y otro dice, quisiera morir, dicen otros, porque cada quien, según tenga en su mente, va a manifestar con sus palabras lo que tiene en su corazón, lo que cree. Bueno, no es la voluntad de Dios que el hombre maldiga, no es la voluntad de Dios que el hombre haga de su vida un desastre. Ese desastre en esa vida es causado por la multitud de pensamientos egoístas, por la multitud de pensamientos oscuros y de palabras ociosas y de palabras de maldición, que la misma persona lo declara constantemente y dirige sus propias palabras que él mismo manifiesta allí de su corazón, de su mente. Es interesante saber esto que está allí en la Biblia. Ya lo vamos a ver, porque ya vamos a ver allí, porque los ejemplos, en los mismos ejemplos nos van a dar mucha claridad. Veamos allí Proverbios capítulo 18, el versículo 20 y 21. Vamos a ubicarnos en el libro de los Proverbios. Vamos a leer aquí Proverbios capítulo 18, 20, 21. Proverbios capítulo 18, el versículo 20 y 21. Leo. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto, dice allí el rey Salomón, dice esta escritura, estos textos bíblicos. Estamos hablando si Cristo venció, porque todavía vemos cosas malas. Vemos manifestación de maldad en muchos lugares y en muchas vidas, desastres. Si Cristo ha vencido, es lo que Él quiso, por medio de su victoria, bendecir constantemente, reconciliar al hombre con Dios, traer vida y vida en abundancia. ¿Por qué no lo vemos en muchas personas? ¿Y por qué no lo podemos ver en nuestras propias vidas? Bueno, conforme a las palabras, pensamiento, que es lo que hay en la mente. ¿En qué meditas constantemente? ¿Qué piensas cada mañana al despertar? ¿Qué palabras dices? ¿Qué es lo que deseas ver en la mañana? ¿Deseas llenar la mente de bendiciones, de palabras de bendición, de prosperidad incluso? Me va a ir bien en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te levantas en la mañana maldiciendo tu propia vida, sintiéndote que eres horrible, que no sirves para nada, que no tienes lo que siempre has querido tener. Son dos realidades allí. ¿En cuál vives tú? Pero Cristo venció. Pero tu mala conducta, tus malos pensamientos, tus palabras muchas veces corrompidas nos hacen ineficaz la victoria de Cristo. Simplemente eres tú que no estás percibiendo con tus ojos la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Porque por la mente totalmente contaminada. Por eso el apóstol Pablo, que enseñó mucho acerca de esto, a los corintios le dice, llevando cautivo, le dice ya a los hermanos de Corintios, todo pensamiento a la obediencia a Cristo, derribando argumentos que se levantan contra la obediencia a Cristo. Es interesante, el problema está allí, es en la mente, es una renovación que tenemos que manifestar. Así como vemos en menor escala, en un hogar, en una comunidad, en un sitio pequeño, vemos envidia allí, incluso hasta muerte.
Bueno, precisamente esta semana hubo una noticia horrible. Unos estudiantes que matan a su compañera. ¡Wow! ¡Qué horrible! Por envidia. Porque ellos creían que eran más que ellos, más inteligentes que ellos, con dolor. Da dolor. La mataron por envidia, para quitarle la vida a una persona. Si ella no hubiese pensado que eran sus enemigos, no los acompañaría. Bueno, en el corazón de estas personas era el odio, la envidia. Qué triste, hermano, la envidia, el odio. Si nosotros llevamos este pequeño caso a lo macro, es lo mismo que sucede en las naciones, cuando los poderosos deciden matar gente, cuando los poderosos deciden destruir poblaciones enteras, porque lo hacen pues por envidia. Pues ellos piensan que son más que nosotros, dicen ellos. Ellos se olvidan de la dignidad humana y les hacen daño. Por eso que la renovación puede ser de lo menor hasta lo mayor. Así como un hombre puede cambiar una familia, puede cambiar una comunidad, puede cambiar una nación. Bueno, hay ejemplos de naciones que han sido transformadas por la palabra de Dios. Puede cambiar un continente por la palabra de Dios, porque sucede de la misma manera. Como sucede el mal causado por la mente oscura, también sucede el bien causado por una mente renovada y transformada, para traer la manifestación de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Por eso nosotros debemos ser luz, de compartir, en hablar con las personas, en decirles a las personas lo que ha sucedido y que pueden cambiar. Ellos no nacieron así, como dice Thomas Hobbes, el filósofo, el hombre es lobo. Para el hombre es malo de nacimiento, quiere comerse al otro hombre. Tiene que haber leyes para que lo sometan, para que no se destruyan entre ellos. Bueno, esa teoría no es la de Dios, porque la teoría de Dios dice: de los niños, es la teoría de Dios, de los niños es el reino de los cielos. Si no te haces como un niño, no puedes disfrutar del reino de los cielos, porque los niños vienen inocentes, vienen limpios, vienen con una mente limpia, son ángeles de Dios que llegan, pero entonces vienen familiares, vienen amigos y empiezan a maldecir. Tú no sirves para nada, tú vas a ser como tu papá, tú vas a ser como tu abuelo, tú naciste pobre, tú vas a morir pobre, y empiezan a maldecir esas vidas. Eso no es para ti, olvídate de eso, tú no puedes, tú eres bruto. Todas esas palabras de maldición, y forman allí una vida de hombres que hoy están llenos de odio, de envidia, llenos de rencor. Pero ¿quién formó a esos hombres? ¿Quién formó esas vidas? Por eso tiene que venir la luz. Por eso tiene que venir la luz, queridos hermanos. Tú que me escuchas, es necesario un cambio, y en Cristo lo podemos. Él trajo la libertad. Hay que disfrutar de esa libertad, de poder cambiar nosotros nuestra realidad, y poniendo por obra y práctica las palabras que Él nos da. Vamos a ver también dos ejemplos interesantes que vamos a ver allí en el libro de Génesis capítulo 31, el versículo 32, y Éxodo capítulo 14, el versículo 12, para que usted vea el poder de las palabras. Pueden destruir tu propia vida. Cristo habiendo vencido y dándole la victoria allí, pero si tú no te renuevas, te la pierdes. Tienes que renovarte para que manifiestes esa vida plena, esa vida de plenitud. Veamos allí Génesis capítulo 31. Vamos a ubicarnos en el libro de Génesis. Vamos a buscar Génesis capítulo 31. Pero vamos a leerlo del versículo 31. Respondiendo Jacob y dijo a Labán: ¿por qué tuve miedo? Pues pensé que quizás me quitarías por fuerza tus hijas, aquel en cuyo poder hallarás tus dioses. Vuelvo a leer el texto. El versículo 32, voy ubicado en el versículo 32. De Génesis capítulo 31, el versículo 32, usted se puede ubicar allí. Aquel en cuyo poder hallarás tus dioses. No viva delante de nuestros hermanos. Reconoce lo que yo tengo
y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. En esta ocasión, el patriarca Jacob, que estaba sirviendo a Labán, su tío, decide ser firme y cumplir el propósito que Dios tiene con él. Pero cuando él huye de ese lugar, lamentablemente su esposa, la que él amaba, pensó que tenía que llevarse los ídolos de su padre para poder tener la bendición en ellos, en la familia, y se los lleva. Se los lleva ella, Raquel, escondidos esos ídolos de su padre Labán. Entonces Labán, al darse cuenta de que se han llevado los ídolos, emprende la persecución para capturar a Jacob. Si es posible, hacerle daño, pero Dios lo libra allí. Dios lo libra. Pero vamos a ubicarnos también, vamos a leer también Génesis 31, 24 allí, que también llama la atención esta palabra aquí, Génesis 31, 24. Génesis 31, 24. Vamos a ver aquí también Génesis 31, 24. Leo. Y vino Dios a Labán, arameo, en sueños aquella noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomediadamente. Le dice allí Dios, ¿a quién? A Labán. Pero Dios lo libra. Le dice descomedidamente. Es que no lo fuera a maldecir. Le dice Dios a Labán. Es lo que él está diciendo. Bueno, Dios lo va a guardar, Dios a Labán, y le dice: guárdate de no maldecir a Jacob, porque no lo podía maldecir, porque era un bendito de Dios, está protegido, Dios lo estaba protegiendo. Le dice a Labán: ten cuidado de maldecir a ese hombre, ten cuidado de no maldecirlo. Pero veamos allí este capítulo maravilloso, el versículo. Vamos a ubicarnos ahora otra vez en Génesis 31, del 31 al 32. Génesis 31, del 31 al 32. Respondiendo Jacob y dijo a Labán: ¿por qué tuve miedo? Porque pensé que quizás me quitarías por fuerza tus hijas, aquel en cuyo poder hallarás tus dioses. No viva delante de nuestros hermanos. Reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Él dice: si hay alguien aquí, dice Jacob, si hay alguien aquí que tenga esos dioses, que muera. Él no pensó que lo hubiese podido tener alguno de sus hijos o alguno de sus esposas. No pensó en nada de eso. Él pensó y dijo: ninguno nos hemos traído eso. Y si alguien lo tiene, que muera, dice Jacob. Pero son palabras de autoridad, porque tus palabras pueden dar vida o pueden dar muerte. Él dijo: el que tenga esos ídolos, dijo Jacob, que muera, no viva. Resulta que lo tenía la mujer que él amaba tanto, que era Raquel. Vamos al capítulo 35 ahora. Vamos a ubicarnos en el capítulo 35 de Génesis. Esto es maravilloso. Génesis capítulo 35, el versículo 16 al 20. De Génesis capítulo 35. Leo el versículo 16 al 20. Después partieron a Bet-el, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dio la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Y murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. De Raquel hasta hoy. Esto es impresionante aquí. Vamos a ver aquí. Fíjense lo que dijo Jacob: si alguien se trajo esos ídolos, que muera. Y él no sabía que lo tenía Raquel, la mujer que él amaba. ¿Y qué sucedió? Bueno, más tarde muere la mujer que él amaba, porque Raquel, muriendo, dice: pónganle. Ella muriendo dijo: pónganle a este niño hijo de mi dolor, Benoni.
Benoni. Y Jacob, entendiendo el poder de las palabras, porque él había dicho que muera el que tiene esos ídolos, sin pensar que era su esposa que lo tenía. Fíjense que ella está muriendo y él dice, no, como me maldijeron a mí, ahí me pusieron tramposo, le habían puesto a Jacob tramposo, lo habían maldecido con ese nombre, tramposo. Él dijo, lo vamos a llamar hijo de mi derecha, de mi diestra, de mi consolación, dijo Jacob, de mi alegría. Entonces Jacob, en vez de que maldijeran a este niño, poniéndole Benoni, estaba muriendo Raquel, dando a luz, entonces él le puso Benjamín, hijo de mi poder. Dice el 19, fíjense lo poderoso, allí el versículo 19 dice lo poderoso que son las palabras. Hay personas en una molestia, dicen, bueno, que se muera. Hay personas que en una molestia les dicen, así bien molesta, dicen que se muera. Quien sea, no me interesa. Personas que tomadas por alguna molestia, por alguna ira, por alguna rabia, pero dice, yo ahorita no creo en nada, no creo en Dios, estoy molesta. Personas que no piensan por sus estructuras mentales que tienen allí en su consciente. Porque su consciente en realidad es lo que da respuesta en los momentos difíciles, en los momentos de angustias. Es allí donde usted manifiesta lo que usted es, lo que hay en su corazón. El subconsciente viene siendo la memoria profunda que tienen las personas. Y es allí donde los principios que lo gobiernan, allí es donde los principios que lo gobiernan. Por eso dice el hombre, dice allí la Escritura, por eso dice el hombre de su tesoro de su corazón, donde está lo más guardado. Por eso dice, los que estudian la mente, los psicólogos dicen que el subconsciente es el pensamiento más profundo que está formado, y es allí donde la persona ha formado en su consciente la valentía. Entonces cuando viene un momento difícil sale eso, sale esa reacción de enfrentar el problema. O si es la inversa, pues huye habiéndose mostrado como valiente, pero en su consciente siempre fue temeroso. Así mismo sucede con las personas cuando no miden qué es lo que hay en su corazón, en ese tesoro, lo que tienen cosas malas allí. Entonces, en un momento de angustia, maldicen el día que nacieron, maldicen a su familia, desean la muerte a su familia, ciegos por las palabras, sin darse cuenta que las palabras tienen poder. Y aquí lo vemos en Jacob. También hay otros ejemplos también que vamos a ver en Éxodo capítulo 14, el versículo 12. Las personas dicen, oye, fue un momento de ceguera, dicen las personas. Las palabras tienen poder. Veamos allí, vamos a leer allí Éxodo capítulo 14, el versículo 12. Otro ejemplo también aquí, Éxodo capítulo 14, el versículo 12. Éxodo, capítulo 14, el versículo 12. Éxodo, capítulo 14, el versículo 12, leo. No es esto lo que hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Esta gente era terrible. Bueno, las palabras tienen poder. Ese pueblo de Israel que es sacado de Egipto, incluso en muchas oportunidades, ellos le dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí? Preferíamos servir como esclavos y nos trajiste a morir. Es más, nos queremos morir, decían ellos. No queremos continuar. Y así fue, lamentablemente, murieron toda esa generación. Murió en el desierto toda esa generación. Solo entraron 2 personas nada más que salieron de Egipto a la tierra prometida. Josué y Caleb fueron los únicos que entraron. Toda esa generación perecieron. Todos ellos perecieron en el desierto. Ellos constantemente clamaban muerte. Ellos constantemente clamaban muerte en el desierto. Murieron allí. Y eso estamos hablando, y eso es lo que estamos hablando. Bueno, ¿quieres ver
La victoria de Cristo, usted quiere manifestar esa victoria, usted tiene que renovar su manera de pensar. Si usted no quiere destruir esos patrones que han gobernado su vida, esos pensamientos oscuros, esos pensamientos de egoísmo, esos pensamientos de envidia, usted puede estar en una iglesia, incluso hasta ser ministro. Y si usted no hace morir esos pensamientos, no va a poder vivir en esa plenitud de esa victoria. Hay que renovar la manera de pensar para poder vivir una vida transformada constantemente. Hay que levantar murallas que sean de edificación, de vida, de paz, de gozo, de amor, de misericordia. Eso es lo que tenemos que hablar. Lo bueno, lo agradable, lo que es de buen nombre, lo bueno, todo lo bueno. Eso es lo que tenemos que expresar de nuestra mente, eso es lo que tenemos que expresar de nuestro corazón. Bueno, allí está esta palabra, queridos y apreciados hermanos y hermanas. Espero pues que podamos meditar en esta palabra. Esta palabra haya sido de gran edificación para el cuerpo de Cristo, para los hijos y para las hijas del reino. Esta palabra allí que Dios ha puesto para que usted la pueda compartir también, para que usted pueda sentarse allí, pueda meditar en esa palabra y pueda meditar acerca de su pensamiento, de su corazón, qué es lo que hay allí en su corazón, qué es lo que le motiva a usted a hacer, cuáles son las intenciones de su corazón, qué es lo que hay allí en su mente, qué es lo que está pensando allí, qué es lo que está planificando allí en su mente. Tenemos que empezar a hacer un trabajo allí en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, renovar nuestra manera de pensar, renovar nuestra manera, inclusive allí como lo hemos visto en estos dos ejemplos de Jacob y allí y el pueblo de Israel, de lo que hablamos. Las palabras tienen poder, hay que tener cuidado con las palabras que decimos. Bueno, bendiciones de lo alto, queridos y apreciados ministros y ministras, hermanos y hermanas, amigos y amigos que pudieron escuchar detenidamente esta palabra y que usted pueda allí compartir esa palabra y sea de gran bendición para el cuerpo de Cristo. Dios les continúe bendiciendo. Ha sido un placer haber compartido. Bendiciones del cielo. Les saludo por aquí desde Venezuela, su hermano en Cristo, ministro de la palabra por la gracia del Señor, Nelson Cárdenas. Es un placer haber compartido con ustedes esta maravillosa palabra acerca de la poderosa victoria de Cristo, renovando nuestro entendimiento, renovando la manera de pensar, renovando la manera de vivir y renovando la manera de hablar. Bendiciones de lo alto, pues.